Amigos de Dios Deportes, soy tu servidor Gabriel Saúl y estamos en Deportes, en la segunda emisión que tenemos. Y una vez más me da mucho gusto y sin más preámbulos saludo a Jaime Gallardo. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Gabriel, un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos. Y bueno, los temas del deporte nunca se detienen y afortunadamente siempre hay mucho que platicar. Pero ya sabemos que todo va y todo gira en el último resultado que tengas, en el último logro extraordinario. Y qué bueno que podemos hablar del béisbol mexicano, luego del gran logro en el Clásico Mundial de Béisbol, donde se quedaron en la semifinal, donde se quedaron tendidos en el terreno en el que a la postre fue el campeón Japón, que logra la tercera de 5 oportunidades el título de este Clásico Mundial de Béisbol. Luego al otro día venció a los Estados Unidos. Pero aquí viene el verdadero análisis, no la situación de que estos son los mágicos, los extraordinarios, los únicos, los irrepetibles y los demás no sirven para nada. Hay que analizar, vale la pena, se lo merece este equipo porque hizo cosas extraordinarias, pero también hay que ponerlos en los reales contextos. ¿Qué te pareció la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol? No, extraordinaria. A ver, pero me parece excelente como lo estás planteando. Calma y nos amanecemos. Porque para empezar, el Clásico Mundial de Béisbol no es un evento que esté muy arraigado. Ya no digamos dentro de la cultura beisbolera de nuestro país, sino en el contexto internacional. ¿Por qué razón? Esta idea de la Federación Internacional de Béisbol y Softball, junto con Grandes Ligas, surge cuando al béisbol lo bajan de la Carta Olímpica. Entonces es cuando se les ocurre, oye, pues vamos a hacer esta cuestión y muy incluyente, ¿no? No deja de ser sorpresivamente agradable de países que tú ni te imaginas puedan practicar este deporte que para nuestro entender es netamente americano, ¿no? Uh-huh. Sí, con mucho desarrollo en ciertos países. Japón no deja de ser sorpresa para algunos, ¿no? Para algunos, porque nosotros estamos suscritos a lo que es el béisbol mexicano, que cuenta con mucha afición, tanto en su liga de verano como en su liga invernal, que ha crecido mucho, por cierto. Y por supuesto que el evento más conocido fuera de nuestras fronteras, sin duda, es la Serie del Caribe, o era la Serie del Caribe, ¿no? Entonces, el primer contacto que se tiene con el Clásico Mundial de Béisbol es en el que Guadalajara es sede. Y como siempre, los malditos jueces, que el desempate con Italia, bueno. Pero ahora, cuando de pronto México inicia perdiendo con Colombia, sí, Colombia, una vez más, fuera de Gio Urshela, uh-huh, que jugó con Yankees, por lo demás Colombia béisbol, no, aunque en las dos últimas ediciones de la Serie del Caribe lo han hecho muy bien, uh-huh, pero no es la colombiana una cultura tradicionalmente beisbolera. Y de pronto viene el triunfo sobre Estados Unidos por paliza, ¿no? 11-5, y ahí todo el mundo comienza a involucrarse en el evento y el equipo efectivamente responde porque estaba formado por muy buenos jugadores, muy bien dirigido por Benjamín Gil, y en el camino tuvo, además del triunfo sobre Estados Unidos, vino el enfrentamiento contra Canadá, contra Puerto Rico, que fue un partidazo. El de Canadá debido a muerte. Sí, claro. Sí. Exacto. Que esa es otra cuestión, Gabriel. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que en el béisbol normalmente se habla de que ganó la serie, uh-huh, ¿no? Y que ganó la serie 4 de 7 juegos. Y es muy raro para la comprensión de este deporte un partido donde te lo juegas todo, uh-huh, ¿no? Eso le da mucha más emotividad. Y otra cuestión, las reglas. Sí. No es a lo que estamos acostumbrados, que un pitcher puede estar en el montículo hasta que se canse o hasta que lo tundan a palo. No, hay un determinado número de lanzamientos y a las 100, orden de las grandes ligas. Orden de las grandes ligas. Para eso está en su etapa de pretemporada. Así es. A las 100 pichadas vas para afuera, aunque estés lanzando juegos sin hit ni carrera, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que entender. Y por supuesto, y aquí pues me gustaría iniciar este análisis con tu punto de vista, es, a ver, que no se nos olvide que estamos en un país que en el deporte no es ganador. Uh-huh. Eso es muy importante. Que hay una urgencia
por triunfos a nivel internacional, triunfos resonantes. Y como nuestro entorno pareciera que no hay más que el fútbol, pues ahora la afición está boca bajeada por lo que pasó en el Mundial de Qatar. Y viene un equipo que en un Mundial tiene la actuación que tuvo la novena mexicana, y entonces sí, todos vámonos a eso, y prueba de ello son los ratings que generó el partido frente a Japón, que desafortunadamente tuvo un desenlace pues más doloroso imposible, porque en 8 de 9 entradas México nunca estuvo bajo la pizarra, y entra el noveno episodio con la ventaja de 5-4 en el score, y también, como suele ser, ¿quién fue el mejor de México en el partido contra Japón? El ausente. No, si hubiera estado el cañoncito Roberto Osuna, no, pues otra cosa hubiera sido, incluso el mechón Sergio Ramos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas me parece que forma parte de ahí. Ahora, si le agregas la pasión que tiene el presidente por este deporte, y pedía cadena nacional y estuvo comentando, está bien, pues es un aficionado, a mí me parece, yo no lo veo mal en eso, ¿no? Lo podré ver mal en muchísimas otras cosas. En eso a mí no me parece mal, ¿no? Luego hablaremos del deporte federado. No. De acuerdo, estamos hablando del Clásico Mundial de Béisbol. Y en este asunto, Gabriel, pues sí, lógicamente empiezan unos comparativos que algunos suenan hasta absurdos, que estos son los mejores, y que todo es amor, y que todo es cariño, y que son profesionales. Y Randy Arozarena, que estos son naturalizados, y que qué historia. Sí, por supuesto que lo es, claro, pero en un contexto de la historia del deporte mexicano, calma. Y que también hay que hacerle entender a la gente que el deporte es de momentos. Hace año y medio, poquito más de año y medio, una selección de béisbol fue a competir a Tokio, con grandes expectativas. Solamente había 6 equipos y decías, oye, está el 50% de la medalla garantizada. Así se planteó el escenario del béisbol en Tokio. Ese equipo fracasó. Obviamente, de esta situación a la que vivimos hoy, hay una grata sensación quedándose en las semifinales. No es que los otros fueran malos, tuvieron un mal torneo y ahora tuvieron un extraordinario torneo. Es decir, en la alta competencia, cuando entendamos que la cultura deportiva es que puedas ganar, pero también que la probabilidad de que pierdas es latente, bueno, podemos dimensionar que en algún momento vas a tener estos logros y en otros no. Y eso no significa que los de hace año y medio eran unos sinvergüenzas y estos son héroes de la patria. Ni una cosa ni otra. Son muy buenos deportistas en los dos de los casos. En la ocasión de Tokio fracasaron deportivamente y aquí lograron un triunfo, un hito para el béisbol mexicano y para el deporte mexicano. Por cierto, el básquetbol mexicano acaba de clasificar al Mundial de Baloncesto, otro logro. ¿Estos son los 11 guerreros o cómo les dicen? Los 12 guerreros los 12 guerreros, sí. 12 guerreros light o qué. Es la segunda versión. Por eso, es como el Dream Team. Solamente hubo uno, el de Barcelona. Nada más. Sí, de acuerdo. Entonces, hay que dimensionar el deporte mexicano para cuando se logren las cosas disfrutarlas, pero no caer en comparaciones absurdas. A ver, pero eso lo entendamos tú y yo. O sea, vamos contextualizando. Eso lo entendemos tú y yo. Y sabemos que hubo una selección que fue a Tokio y le fue mal. Eso lo sabemos tú y yo. Y podremos agregar el tema de los muchachos estos de Guadalupe, Nuevo León, de las... Bueno, ok. ¿no? De las dos versiones con 50 años de diferencia. Ok, está bien. Pero esto la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y cuando de pronto te encuentras con esta noticia, si el béisbol antes, después, ha sido un desastre o ha sido un éxito, hay muy poca información al respecto. De hecho, yo creo que muy poca gente se ha dado cuenta, o mucha gente ya se dio cuenta a partir de esto, que tenemos muchos jugadores en grandes ligas. Es más, hay más beisbolistas jugando en la gran carpa que futbolistas jugando en Europa, en equipo o en ligas top. Pero esto no es nuevo, ya hace rato que muchos beisbolistas estaban ahí y este tipo de roce, este tipo de competencia ayuda a estos resultados. O sea, estos jugadores que hoy aparecieron y que a lo mejor para algunos eran desconocidos, tienen años codeándose, compitiendo o conviviendo con muchos de los peloteros a los cuales se enfrentaron de otras nacionalidades que también están en grandes ligas. Eso también hay que establecerlo, porque para dimensionar el logro hay que ver
contra quiénes te enfrentaste. Algo que normalmente en el análisis deportivo que se hace, el rival nunca existe, ¿no? Nunca existe. Ahora, yo creo que del valor que tiene lo que hizo Benjamín Gil y sus dirigidos, primero en Phoenix, después en Miami, es que lograron que se hablara de otra cosa que no fuera fútbol. Y eso en sí mismo me parece que es gratificante, y más que se da en una semana previa al Clásico Nacional en México, en donde como en nunca antes se hizo una verdadera alaraca mediática para hacer entenderle a la gente lo que la gente de sobra sabe, lo que representa el Clásico Chivas América. Bueno, aún en este entorno, los triunfos de México en el Clásico Mundial de Béisbol eclipsaron las notas del Clásico. Eso ya en sí mismo me parece sensacional. Ahora, la cosa es que se le siga, que la gente sepa que hay un deporte en el que México puede ser competitivo, como también bienvenido sea lo que está haciendo Checo Pérez, sí, que hace que se hable de automovilismo y que la gente sepa y conozca que hay un Max Verstappen, un Fernando Alonso, un Lewis Hamilton, un George Russell, lo que quieras, ¿no? En su momento, lo que hizo Ana Gabriela Guevara en la pista, qué diferencia, sí, ¿no? Sí. Qué diferencia la Ana Guevara de la pista. Ana Guevara es una mujer preparada para ser atleta. Por supuesto. No preparada para ser no la pongas detrás de un escritorio. Bueno, lo que en su momento fue el propio Adrián Fernández, lo que logró generar en el automovilismo, me parece que el renacer del deporte motor en México en buena medida se le debe a Adrián, en una categoría que nada que ver con la Fórmula 1, pero en México no había nada. Y de nuevo, ¿no? Lo que mencionas de Lorena Ochoa, la gente que tiene hasta estigmatizado el golf, no, a la hora que tú ves una mexicana que en un deporte que a lo mejor ni entiendes te está dando satisfacciones y que la ves en lo más alto del podio y siendo reconocida por la prensa mundial, pues obviamente te llena de orgullo y te involucras y lo ves. Y en su momento Soraya Jiménez, en su momento, fíjate, me parece que un buen ejemplo de esto que estamos platicando, Gabriel, bien puede ser la disciplina de los clavados, en donde la gente se involucra en clavados en los Juegos Olímpicos, sí, porque sabe que por ahí puede haber medalla. En lo que pase en los 4 años del ciclo olímpico, solamente que haya alguien campeón del mundo, que ha sucedido, sí, la gente se entera. Y es una realidad. Desafortunadamente, esa falta de cultura deportiva y esa incapacidad de los medios de poder enseñar a la gente que todo el deporte vale, que todo lo que se hace en México vale, que no solamente es una cuestión de exitismo, sino de entender que los atletas compiten en la mayoría de los casos en una gran desventaja de preparación, de generar el nivel deportivo, de entrenadores, de equipo multidisciplinario, y aún así llegan a estar en estatus de alto nivel, ganen o no ganen, consigan o no consigan el mundial, sean octavos o primero del mundo. Eso es lo que hace que luego creamos que es todo o nada, que si ganas eres extraordinario, si pierdes eres un desastre. Y en ninguno de los deportes, tanto los que son federados, ya no hay deporte amateur en realidad, ¿no? Hay deporte que el gobierno federal apoya y hay deporte que la iniciativa privada apoya, que el béisbol lo es así, que lo es el básquetbol y lo es el fútbol, en mayor o menor medida. Bueno, hay otros que necesitan el apoyo gubernamental para salir adelante. Al final de cuentas, todos tratan de hacer lo mismo, quieren ganar. ¿Qué elementos les das para que ganen? Esa es la enorme diferencia. Y este equipo de béisbol, afortunadamente, no depende de nadie para lograr sus resultados, sino del trabajo de una federación y de muchos peloteros que han hecho un gran sacrificio para llegar a ser profesionales. No, y lo dices bien, ¿no? Esto, yo te soy sincero, cuando yo me entero del roster de México para este evento, me fui para atrás. A la hora que empiezas a ver en dónde juegan, porque sí, Julio Urias, muy conocido con los Dodgers, Alex Verdugo, Alejandro Kirk, Arozarena, Luis Urias con los Cerveceros de Milwaukee, ¿no? Y obviamente otros que yo ya estaba en conocimiento, como el caso de Joey Meneses, de Isaac Paredes. Pero a la hora que te pones a ver el roster del equipo mexicano, dices, oye, pues la verdad, ¿hay con qué?
En muchas otras ocasiones, y ya lo mencionaste, ha habido con qué, y a la hora de la hora viene un fracaso, ¿no? Ya nomás se menciona fracaso. Yo sigo en esto mismo, ¿no? Lo que hace México, y veamos lo que hoy se da a conocer dentro del equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol, en donde Patrick Sandoval, el pitcher, y obviamente Randy Arozarena, que estuvo fantástico, están en él, ¿no? En donde a Shohei Ohtani, que fue el más valioso de la serie, o sea, qué deportista más completo este muchacho, ¿no? O sea, lo que vimos en el partido en donde de pronto el manager le decía, pues ahora vete al bullpen, híjole, pero hay posibilidad, regrésate a batear, regrésate al bullpen, y al final de cuentas es el que termina sacando, no sin una buena dosis de fortuna, los 3 últimos outs. Y digo porque de entrada se le envasan, pero después viene un doble play salvador y pone un broche de oro realmente espectacular, ponchando a su compañero de equipo con los angelinos de Anaheim, Mike Trout, ¿no? Porque también en Estados Unidos trajeron un roster bárbaro. Así es. Y a ese le ganó México. Pues la verdad es que a Shohei Ohtani dice, pues ¿dónde lo ponemos, no? No, pues vámonos poniendo de bateador designado, ¿no? Sí. Entonces, digo, realmente me parece algo que es muy destacado. Ahora, ya la gente sabe que en un mundial, en este caso de béisbol, México logró formar un equipo competitivo, y que esa emoción, que ese entusiasmo que generó, pues no haya sido como esas tormentas así de las que suelen caer en Guadalajara en particular, que es donde estamos generando, y que de pronto dice, oye, de esta agua ¿cuánta se captó? No, pues nada, toda se fue al drenaje y se perdió, ¿no? O sea, que obviamente esto sirva para generar más cultura deportiva, porque habrá quien le cueste trabajo entender el béisbol, y tendrían razón, porque no es nada fácil, ¿no? Simplemente explícale lo que es el bong, ¿no? Sí. Entonces, no es fácil, pero precisamente eso, que se logre captar para el desarrollo del deporte mexicano, pero sobre todo, Gabriel, algo que me parece muy importante, para tratar de incrementar, aunque sea un poquito, la cultura deportiva. Ojalá a partir de esto miles de niños en el país quieran jugar a béisbol, y que de esos miles salgan cientos de jóvenes que practiquen deporte, y que esos se alejen de otras cosas que hacen daño, que son nocivas, y que sean mejores personas. Y luego de esos 100 salgan 20 que sean profesionales, y de esos 20 a lo mejor 10 en grandes ligas. Ese sería el éxito al final de cuentas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también cultura de los medios. O sea, digo, yo dentro de todo celebro que no haya fans del béis, ¿no? Bueno, sí. No, pero digo, al final que la gente vea, que pueda ver con estos ratings que hubo, que no todo es fútbol. Y digo, yo no tengo nada en contra del fútbol, ni mucho menos, pero sí que por supuesto hay una baraja de opciones que se puede ampliar. Ni eso, ni comparaciones absurdas. Claro. Platicaremos en otro momento, Jaime. Cuando gustes. Como siempre es un placer estar contigo. Igualmente. Gracias, amigos, aquí en Deporcast, en Views Deportes. Buenas noches.